Comienza el versículo 1, hermanos. Esta mañana aprendimos sobre Primera de Reyes 17. Y comenzamos ahora en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1. Donde dice la Biblia: pasados muchos días, no solo días, hermano, pasaron 3 años. Y vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Habían pasado 3 años de sequía. Recordemos cuál había sido la visita de Elías antes de esos 3 años, que lo aprendimos esta mañana. Fue y se le presentó Elías a Acab y le dijo: rey, no debes seguir a Baal, al dios de la lluvia, sino únicamente a Jehová de los ejércitos. Mas sin embargo le dice aquel rey a Acab: no, mi Dios, mi creencia, el Dios de mis padres, la religión que me inculcaron, porque evidentemente su padre, quien era rey, le había inculcado esa idiosincrasia, dijo: yo voy a poner primero a Baal. Entonces ejecuta un juicio, hermanos, en contra de aquel rey y le dice: pues entonces, por palabra de Dios, no va a llover sobre 3 años y 6 meses. Ahora imagínate, hermanos, en este versículo habían pasado 3 años y Dios le dice: ve y regresa con Acab y dile que ahora va a llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, qué importante obedecer a Dios. Ahora, hermanos, ¿Elías pudo haber muerto? La respuesta es obvia, hermanos. Acababa de ejecutar juicio contra el rey, quien tenía el poder para matar a quien sea, y le había hecho un juicio de que no iba a llover por 3 años. Claro que le podía quitar su vida, mas sin embargo Elías fue obediente a hacer lo que Dios quería que hiciera. ¿Quién era Acab, hermanos? La Biblia dice que era hijo de Omri, quien también fue un mal rey. Pero la Biblia dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Y para añadirle, su esposa era Jezabel, hermanos. Una de las profesiones de Jezabel, hermanos, era matar a siervos de Dios. Si crees que convives con una mujer que sea difícil, dale gracias a Dios, hermanos, porque está lejos de parecerse a esta pieza tan especial llamada Jezabel, hermanos. Tal vez el miércoles predique de ella. Elías no le dijo a Dios: no quiero ir. Hubiera sido válido. Pero después de 3 años, hermano, y de ir en arroyo y ser obediente, siguió siendo obediente a Dios, hermanos. Versículo 4, miren lo que dice la Biblia. Porque cuando Jezabel destruía, ¿a quiénes, hermanos? ¿Qué era Elías, hermano? ¿Lo pudo haber matado Jezabel? Por eso más adelante vemos que se escondió en una cueva, porque huía de esta misma mujer. Y dice la Biblia: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Hermano, me da gusto que Dios siempre guarda un remanente. Dios siempre guarda un pueblo que ama a Dios. Dios siempre guarda un pueblo, hermanos, que quiere y desea las cosas de Dios, que vive para Dios, que están dispuestos a pagar el precio. 100 siervos de Dios todavía se escondieron en cuevas que Abdías los había escondido, hermanos. Busquemos ser de ese remanente. Yo no sé si el cristianismo mengue, no sé si el cristianismo cambie de dirección. Por las cosas que yo veo en internet, veo que se están desviando de una manera terrible a falacias, a cuentos y a un show, más que predicar la palabra de Dios. Pero que en esta iglesia Dios guarde un remanente de un pueblo que quiere a Dios, de un pueblo que sigue creyendo que este libro es palabra de Dios. Y no estoy hablando de la Nueva Versión Internacional ni de la Biblia Gómez, estoy hablando de la Reina Valera 1960, hermanos. Queremos ser de la senda antigua. Seguimos teniendo himnos. No me importa si tienen rock cristiano. Creemos en la senda antigua, hermanos. Seguimos creyendo en la locura de la predicación. Y yo quiero que este lugar sea una cueva, un refugio de los santos de Dios, hermanos, que siguen levantando la bandera de la santidad, que siguen creyendo que Dios es real y que su palabra es veraz, que siguen creyendo que hay poder en la oración, que seguimos creyendo en las rutas y pagando el precio para traer a más gente a escuchar. Que escuchen la palabra de Dios, hermanos. Dios siempre guarda un remanente. Yo quiero ser de ese remanente. Yo quiero ser de uno de esos grupitos que Dios me esconda por ahí. No a mí solo, sino con un pueblo. Un pueblo que quiera a Dios.
y no solo un show, hermanos. Dios siempre guarda un remanente. Una persona una vez dijo, ¿y ustedes todavía tienen esos himnos antiguos cuando ya el cristianismo ha sido renovado? Ya tenemos rock cristiano. Claro, yo creo que nada más falta que saquen cigarros cristianos, ¿no? La palabra cristiano está completamente ahí nomás de extra. No, seguimos creyendo en los himnos, hermano. Porque la Biblia dice, hermanos, cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, hermano. Ahora, si dijera ahí rock cristiano, bueno, vamos a ponerlo. Pero no dice, hermanos. Cantos, himnos. Dios siempre guarda un remanente, hermanos. O digas, es que ya no hay muchos cristianos, al final del día no importa si crecen o menguan, hermano. Lo que importa es que tú y yo seamos fieles a Dios. Dios siempre guarda un remanente. Versículo 7, hermanos. Llega Abdías. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Abdías era quien había guardado aquellos 100 profetas de Dios. En 2 cuevas, 50 en una y 50 en otra. Cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Versículo 8. Y él respondió, yo soy. Y Elías, hermano, le dijo, ve y dile a tu amo, quien obviamente era Acab, el rey, dile que aquí está Elías, porque Acab buscaba a Elías, hermano. En eso hay una plática muy larga y le dice a Abdías, pero ¿cómo quieres que yo me presente con el rey? Si le digo que te vi y no te maté, probablemente me va a matar a mí. Una plática que tuvo hasta el versículo 16. Versículo 17, nos dice la Biblia. Cuando Acab vio a Elías, le dijo a Abdías que se iban a quedar de ver en un lugar, Elías con el rey Acab. Se cumple y dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Qué ciego estaba Acab, hermanos. ¿Era Elías quien turbaba a Israel? Era Acab quien turbaba a Israel, hermanos. Qué fácil, y esto viene desde Adán, que por nuestro pecado siempre inculpamos a otro. Tú pecaste, Adán, no, fue Eva. Tú pecaste, no fue la serpiente. La culpa no era de Elías, no, la culpa era de Acab. Le dice la verdad en este texto y le respondió, yo no he turbado a Israel sino tú. Y la casa de tu padre, fíjense por qué, hermanos, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Por este versículo me refuerza nuevamente que no había llovido por esa misma razón, porque Acab seguía creyendo que Baal, el dios de la lluvia, era el Dios correcto. Pero él le dijo, dejaste los mandamientos de Dios, preferiste seguir las tradiciones de tu padre. Hermano, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermanos. Nunca nos olvidemos de la Biblia, hermanos. En eso Elías ya está platicando con Acab, con el rey, y lo desafía. Versículo 19. Y le dice, vamos a hacer esto. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Y vamos a ir a un monte que es el monte Carmelo. Y van a estar ahí los 450 profetas de Baal, dios de la lluvia, y los 400 profetas de Acera, diosa de la fertilidad. En total eran 850 falsos profetas que comen de la mesa de Jezabel. Y cuando los reunió, versículo 20 dice la Biblia que los congregaron. Entonces Acab trajo a los 850 falsos profetas, estaban ahí en el monte Carmelo. Y el mensaje, hermanos, y el desafío que Elías le hace a aquellos hombres y a Acab, está en el siguiente versículo que fue el de nuestra lectura, versículo 21. Y les dice, acercándose Elías a todo el pueblo, ¿cuántos eran, hermanos? ¿Y cuántos tenía Elías, hermano? Había 100 en cuevas, pero seguían escondidos, no es como que se aliaron con él ahí, hermanos. Elías se paró solo.
Pero por ahí escuché a Dios, hermano, y se paró con Dios. 850 contra un individuo. Yo no sé si tal vez tú seas el único cristiano en tu casa. Y tal vez te abordan y te dicen, pero ahí vas otra vez a la iglesia el domingo en la mañana. Ahí vas otra vez a tu iglesia el domingo en la noche. Ahí vas otra vez a tu iglesia el miércoles, pero gloria a Dios, cuando la trompeta de Dios suene, también van a decir, míralo, ahí va al cielo. Ellos se van a quedar, hermanos, lamentablemente. No es por obras, pero por fe. Y nuestra fe genuina nos crea hacer obras para servir a Dios. Pero no quito el hecho de que en este lugar hay alguien que batalle con el hecho de que en su casa tú seas el Elías y todos alrededor tuyo creen en sin fin de cosas, hermano, pero no en la Biblia ni en el Dios de la Biblia. Y él se acercó a esos 850 falsos profetas y les dijo, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? La palabra claudicar es consentir. ¿Hasta cuándo vas a consentir entre estos dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Transfórmense de Baal, transfórmense de Acera y sirvan a Dios. Ese era el deseo de Dios, hermano, que pudieran convertirse. No terminó así la historia, pero el deseo de Dios era que se convirtieran. Y si Baal, y si tú crees que Dios es Baal, el Dios de la lluvia, y probablemente por ahí les dijo, quien no te ha hecho llover por 3 años, entonces vete en pos de él. Hermanos, qué denuedo le dio Dios aquel día para que se parara enfrente de esos 850 falsos profetas. ¿Hasta cuándo consentirás entre dos pensamientos? Hermanos, la Biblia nos habla en el libro de Santiago sobre el hombre inconstante. Aquel hombre que es inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A mí me impresiona el mensaje que les predicó Elías. Yo creo que hubiese sido más fácil que le predicara Juan 3:16, hermano. Y les hubiera dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero no escogió predicar aquel mensaje aquel día en el Monte Carmelo, hermanos. El mensaje que escogió predicar y que Dios le puso en su corazón fue, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No fue un mensaje muy popular, hermanos. Mas sin embargo no puede seguir en los dos, fue lo que le dijo. Hermano, uno como cristiano no debe ser inconstante. Si creemos que Jehová es Dios, debemos seguir y servir a Dios, hermanos. Vamos, si tú crees que este libro es la palabra de Dios, ¿por qué no la lees entonces? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si no, ni te congregues, hermano. No abras la Biblia si no crees que Jehová es Dios. Un cristianismo no puede servir a dos señores, hermano. No puede servir al mundo y servir a Dios. No podemos servir a la carne, servir al Espíritu. Uno debe estar en las cosas de Dios, hermanos. Si Jehová es Dios, seguirle. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:5, hermanos. Me voy a desviar un segundo para ver dos textos. 1 Timoteo 2:5 dice la Biblia, porque hay un solo Dios, hermano. ¿No es muy claro ese texto, hermanos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Miren lo que dice Isaías 43:10. Isaías capítulo 43, versículo 10. Nos dice la Biblia, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, ¿qué dice, hermanos? Antes de Dios no ha existido un Dios, hermanos, ni lo será después de mí. Solo hay un Dios. Y qué bendición saber que es el Dios que tú y yo conocemos, hermano. Que es el Dios que está en la Biblia, hermanos. Versículo 11, miren lo que dice. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué dice ahí, hermanos? No hay quien salve, hermanos. Baal no podía salvar a Acab, hermanos. Versículo 13. Dice la Biblia, aún antes que hubiera día,
Antes de que existiera el día y la noche, hermanos, Dios ya existía, hermanos. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y la Biblia ni siquiera tiene que dar la respuesta porque es obvio, hermanos. Nadie puede detener de hacer a Dios lo que Él quiera. Y el mensaje que Elías le dijo a Acab y a aquellos 850 profetas, le dijo: si Jehová es Dios, síguelo, pero síguelo de veras, involúcrate en un ministerio. Si tú crees que el Dios que tú y yo creemos y que leemos de la Biblia, si Jehová es Dios, entonces síguele, hermano, entonces sírvele. El mundo desde un principio ha sido politeísta, hermanos. Y todos los dioses que diferentes culturas han profesado, todos han muerto. Y solo uno ha resucitado, hermanos. Buda murió, sigue muerto. Mahoma murió, sigue muerto. Los aztecas, hermanos, aún nuestros ancestros tenían tantos dioses. Tenían a Tlaloc, el dios de la lluvia. Tenían a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y el más conocido en aquel tiempo, hermano, era Huitzilopochtli. Quien nació, fíjense, si tú lo lees en un texto, fíjate lo que te va a decir la biografía de Huitzilopochtli, hermano. Nació de la madre tierra, hermano, de quien quedó embarazada con una bola de plumas. De ahí salió el dios de los aztecas, hermano, Huitzilopochtli. O un algodón azulino que cayó del cielo mientras barrían los templos de la sierra de Toyán. Sus 400 hermanos, al notar su embarazo de su madre, la madre tierra, a instancias de su hermana Coyolxauhqui, decidieron ejecutar al hijo al nacer para ocultar la supuesta deshonra. Pero Huitzilopochtli nació y mató a la mayoría. Tomó a la serpiente de fuego, Xicuatl, entre sus manos y le dio forma de hacha y venció y mató con enorme facilidad a Coyolxauhqui, un buen nombre para tu hijo, hermano, quien quedó desmembrada al caer por las laderas de los cerros. Huitzilopochtli tomó la cabeza de su hermana, la arrojó al cielo, con lo que se convirtió en la luna, siendo Huitzilopochtli el sol. Te puedo hablar de muchas culturas, hermano. Al final del día, solo hay uno. Solo hay uno. Y qué bendición, hermano, que es el que tú y yo conocemos, hermano. Lo creían a tal grado, hermano, nuestros ancestros, que entregaban niños y vírgenes y las cabezas rodaban por esas pirámides al Dios del sol, hermanos. No tenemos que irnos a la historia de Elías. Esto sucedía en México, hermanos, anteriormente. Y el mensaje que separa el siervo de Dios y desafía a aquellos falsos profetas les dijo: si Jehová es Dios, síguelo. Hermanos, la Biblia dice: cuando miro los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste. Hermanos, la Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Hermanos, aquel hermoso himno que dice: mi corazón entona la canción. ¿Cuán grande es Tlaloc? ¿Cuán grande es Baal? ¿Cuán grande es Mohammed? ¿Cuán grande es él, hermanos? ¿Cuán grande es Dios? No es una imagen, no es el Papa, es Jesús, hermanos. Por eso aquellos himnos: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Todos nuestros himnos no están llenos de doctrina. Y Dios sigue buscando obreros, hermanos. El mensaje que les dio aquel día Elías en el Monte Carmelo: si Jehová es Dios, seguirle. Y Jesucristo lo dijo más adelante: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sigue en pos de mí. Hermanos, si Jehová es Dios, síguelo.
Aunque haya tentaciones, síguelo. Aunque haya pruebas, síguelo. Aunque te visite el desánimo, mano, patealo por la puerta trasera y síguelo. Si hay conflicto, síguelo. Si hay dudas, síguelo. Si hay luchas, síguelo. Si Jehová es Dios, seguidle. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que sea el día de nuestra muerte, hermanos. Romanos 14:8 dice la Biblia: pues si vivimos, para Él, Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahí, hermanos? Del Señor somos, hermanos. Y regresamos a la historia, y Elías reta a toda aquella nación pagana de que se den cuenta de que solamente Jehová es el Dios, hermanos. Dios es el alfa y el omega, Dios es el principio y el fin. Él es, el que era y el que ha de venir por nosotros. Él es el pilar en la noche, Él es la nube del día, Él es el creador y sustentador del universo. Él es el buen pastor, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, el alfarero, el Dios omnipotente y omnipresente, el que abrió el mar rojo, el que creó este mundo en 6 días. Él es Dios, hermanos. La Biblia dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre toda rodilla se va a doblar, y es el nombre de Jesús, hermanos. Si Jehová es Dios, entonces síguele, hermano. Si Él es Dios, ¿por qué te pesa servirle? ¿Por qué te pesa hacer algo para Él cuando es un privilegio servirle, hermanos? Yo no estoy detrás de este púlpito por obligación, porque no tengo que estar. Estoy detrás de este púlpito porque esta noche quiero servir a mi Dios, porque Él es digno, hermanos, de que yo le entregue lo mejor. Y si Jehová es Dios, tú también síguele. Si Jehová es Dios, síguele cantando. Si Jehová es Dios, entonces salte a predicar. Si Jehová es Dios, síguele. Y si no, nunca te congregues. Y si Él no es Dios para ti, nunca abras esta Biblia. Y si Él no es Dios para ti, nunca te arrodilles. Pero si es, muéstralo. Si Jehová es Dios, síguele. Si Jehová es Dios, síguele. ¿Qué mensaje les predicó Elías aquel día? ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Elías se paró por Dios aquel día. Después de darles el mensaje, hermanos, Primera de Reyes 18:22, estamos ahí en la misma historia. Apenas vamos despegando, hermanos. Primera de Reyes 18:22 dice la Biblia: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, pero los profetas de Baal hay 450, y de Acera son 400. A veces vas a caer en el error. Voy a repetir esa palabra: vas a caer en el error de pensar que eres el único que está tratando de vivir para Dios. Pero es que, pastor, soy el único en la escuela que es cristiano. ¿Y no crees que hay más jóvenes alrededor del mundo que son cristianos? O sea, ¿crees que eres el único que está levantando el estandarte de Cristo? Pero es que, pastor, en mi casa soy el único. No. Vamos a comenzar un ministerio que va a ser el ministerio de los apapachos, hermano. Probablemente estaría yendo, hermanos. No, si Jehová es Dios, síguele, hermano. Y si no es, pues entonces no lo sigas. Tú no eres el único que está pagando un precio ahí en tu escuela. No eres el único que está pagando un precio ahí en tu casa. Este mundo está lleno de siervos de Dios, hermanos. En todo el mundo. Países que ni podríamos pronunciar bien, hermanos, ahí hay siervos de Dios. No creas que estás solo tú en esta lucha, hermano. Nunca eres el único. Versículo 23, entonces les dice: ok, vamos a hacer esto. Dense 2 bueyes. Los profetas de Baal y de Acera van a estar juntos y les vamos a dar un buey a ellos. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo voy a preparar el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Y veremos quién es el Dios. Si Baal es el Dios verdadero o si Jehová es el Dios verdadero. Versículo 24, aceptan la propuesta, y me encanta este texto, dice la Biblia. Después van a invocar el nombre de sus dioses con D minúscula,
y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. En inglés dice, let him be God. Déjenlo a él ser Dios. Quien conteste, ese será el Dios verdadero. ¿Qué propuesta? ¿Qué valor? ¿Qué denuedo? Y no era que tuviera mucho valor, era que Elías conocía a quién servía, hermanos. El que conteste por medio de fuego, ese será Dios. Elías sabía quién era su Dios, hermano. Versículo 25, empiezan los profetas de Baal y de Acera a preparar su altar. Elías le dijo a los profetas de Baal, escójanse un buey y prepárenlo vosotros primero, porque sois los más. Eran 850, hermanos. Invoquen el nombre de vuestros dioses, pero no le pongan fuego. Y entonces ellos empiezan, hermano, traen la leña, empiezan a hacer todo. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, hermanos. Baal, respóndenos, Baal. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. ¿Quién sabe qué culto parecía, hermanos? ¿Qué habían hecho? Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Yo no recomiendo mucho que hagan eso, hermanos. Pero lo hizo Elías. Y fíjense lo que Elías les empezó a decir. Grítale más fuerte. Grítale más fuerte a Baal. Tal vez Baal está meditando. O tal vez le salió una chambita por ahí y tuvo que irse a mandar una lluvia por ahí. O tal vez va de camino. O tal vez está dormido. ¿Por qué no lo despiertas? Hermanos, ¿pudieron haber matado hoy a Elías, hermano? Pero Dios lo respaldó, hermanos. Dios respalda a sus siervos, hermanos. Aun cuando son unos cabezones como él, hermano. No fue lo más prudente, hermanos. Pero Dios lo respaldó. Miren lo que dice el Salmo 121:4. Me voy a desviar poquito. Elías le dice, tal vez tu Dios está dormido. ¿Tú te has puesto a pensar si nuestro Dios se duerme, hermanos? Si te lo has preguntado, te lo respondo. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. ¿Quién guarda Israel? Nunca se duerme. Si lo viéramos desde Jeremías, hermanos, el alfarero diría, he aquí que él trabaja sobre la rueda. Nunca descansa, la rueda es el mundo. Y Dios siempre sigue trabajando en nuestras vidas, hermanos. Regresamos a Primera de Reyes. Versículo 28. 18-28. Dice la Biblia. Y ellos clamaban a grandes voces. Hermanos, imagínense, y después empezaron a sacar cuchillos y empezaron a cortarse, hermano, para que les contestara Baal. Con las setas, hermano, y hoy en día siguen haciendo estas cosas, hermano, en este pleno año, hermanos. Conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Iban a quedar en ridículo 850 profetas. Ya que estaba este hombre solo. Qué triste que la gente haga tantas cosas, hermano, en su afán de agradar a Dios. Hoy en día hay gente que dice, pues váyanse a peregrinar hasta San Juan de los Lagos. Dios no agrada eso, hermanos. Pusieron una cara, hermanos, rara. A Dios no le agrada eso. Magueyes en los pies, hermano. No, si hubiera un versículo, hermano, me amarraría de magueyes en todos lados. Si hubiera un versículo, hermano, hasta me hubiera sentado en un maguey si ahí lo dijera, hermano. Pero la Biblia no habla de eso, hermano. No comer carne en ciertas fechas. Gloria a Dios que no esté en la Biblia, hermano. Que no cierren los taqueros, hay muchos cristianos, hermano.
Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1. ¿Por qué lo predico de esta manera? Porque sé dónde me paro, hermanos. Sé lo que Dios piensa. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, 2019, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse. ¿Qué dice ahí, hermanos? No puedes comer carne. Pero eso sí, muchos andan viviendo una vida en adulterio. No puedo comer carne. O mejor cambia tu vida. Vamos, Dios no quiere una semana santa, quiere una vida santa, hermanos. ¿Para qué sirve dejar de comer carne si hablas como el diablo? Mejor habla de una manera pulcra y échate tus taquitos, mi hermano, con una coca bien helada. No te gusta, le voy a seguir, no te preocupes. Y con gusto aparte. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. No, ¿quién hizo la vaca, hermano? Muy sencillo. Para que con acción de gracias participes en ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Tú y yo conocemos la verdad, hermanos. Versículo 4 dice la Biblia. Porque todo lo que Dios creó, ¿cómo es, hermanos? Bueno, hasta tu suegra, hermanos, lamentablemente. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Regresamos a nuestra historia, vos, Primera de Reyes 18:29. Aquellos 850 profetas empezaron a gritar, dice la Biblia, pero el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. La palabra frenéticamente es un sinónimo para la palabra furiosamente. Ya se habían llegado a enojar. Baal, ¿por qué no contestas? Baal, ¿qué está pasando? Siguieron gritando frenéticamente hasta que la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni quien escuchara. Todos cortados, pero más que físicamente, internamente estaban destrozados diciendo, ¿qué pasó con Baal? Y ahora seguía el tiempo de Elías, hermano, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, 850, hermanos, acérquense. Y todo el pueblo se le acercó. Él arregló el altar de Jehová, hermano, y si tú quieres que Dios obre y conteste tu oración, arregla tu altar, hermano. Entre comillas, hermano. ¿Quieres que Dios conteste tu oración? No la contesta porque probablemente no oras. Dice la Biblia, y si pides, pides mal para gastar en vuestros deleites. Arregla tu altar. ¿Cuándo ha sido la última vez, hermano, que te has arrodillado delante de tu Dios, hermano? Arregla tu altar, hermano. Arregló el altar primeramente. Y Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, y se acercó el pueblo y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Algunos aquí han arruinado su vida de oración, su vida de lectura bíblica. Tienes que arreglar tu altar, hermano. Tienes que leer tu Biblia, tienes que caminar con Dios, tienes que consagrarte a Dios, hermano. Después de hacer aquel altar, hermanos, puso una zanja alrededor, versículo 32. Dice la Biblia, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Versículo 34. ¿Para qué hizo la zanja? Y dijo Elías, llénenme 4 cántaros de agua y pónganlo sobre el holocausto y sobre la leña. Él dijo, el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. Ya estaba la leña puesta, dijo Elías, échenle agua. Hermanos, no solo era un reto que se consumiera con la madera mojada, porque lo hizo 3 veces, 4 por 3, 12 veces le echaron agua, hermanos. Pero lo más sorprendente es lo siguiente. ¿Aquí ya había llovido, hermanos? Seguían sin estar sin lluvia por 3 años. Eso era algo preciado. 12 cántaros de agua.
Sin embargo, Elías lo tomó, lo puso sobre el altar. Háganlo otra vez. Y dijo aún la tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. ¿Qué fe tenía en su Dios? Tú y yo pasamos por un problemita. ¿Por qué, Dios? No debe tener la carácter cristiano. Lo que venga, si Dios lo permite, todo obra para bien, mis hermanos. Y si viene otra cosa, hermano, échenle más agua a la zanja. Dios nos va a librar, hermanos. Versículo 35 dice la Biblia: de manera que el agua corría alrededor del altar, hermanos, y también se había llenado el agua de la zanja. Ahora atención a la oración de Elías, y miren cómo ora, versículo 36, hermano. Él ora y dice lo siguiente: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, probablemente, alzó sus manos, hermanos, y le dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Los 850 estaban escuchando, hermanos, la oración de Elías. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. ¿Sabes a quién magnificaba la oración de Elías? A Dios. Sea manifiesto hoy que tú eres Dios en Israel. Era la primera cosa que él quería mostrarle a los 850 profetas de Baal, que nuestro Dios es el Dios. Y la segunda cosa, y que yo soy tu siervo. Dos cosas que mostraba la oración de Elías. Tú eres el Dios y yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo, no es que a él se le ocurrió, hermanos, fue un mandato de Dios. Al serlo, hermanos, los 850 profetas de Baal estaban todos cortados, estaban enojados, estaban listos queriendo matar a Elías. ¿Será que se consume? ¿Será que no? ¿Quién será el Dios? Pero ya habían dicho, el que conteste por fuego será el Dios. En eso, hermanos, él ora. Versículo 38, después de esa oración, dice la Biblia: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, porque Dios contestó su oración, hermanos. Amén. Hermanos, el fuego es un tipo del Espíritu Santo. Elías fue un hombre lleno del Espíritu Santo y Dios contestó con fuego, hermanos. ¿Quieres que Dios conteste con fuego? ¿Quieres tener un encuentro como Primera de Reyes 18? Nunca podrás llegar al 18 si no primero pasas por el 17. La primera oración de Elías no fue que cayera fuego del cielo. La primera obediencia de Elías fue cuando Dios le dijo: ve con Acab y dile que no va a llover si no deja Baal. Fue obediente en la primera prueba. Segunda prueba: Elías, ya no quiero que ores, vete y escóndete en el arroyo. Dios, vete y escóndete en el arroyo. Fue obediente la segunda vez. Tercera vez: vete con una viuda, ella te va a dar de comer. Señor, mejor esto. Vete con la viuda te va a dar de comer. Fue fiel, hermanos. Aquel niño había muerto, él fue. Y ve cómo Dios, hermanos, fue preparando la vida de su siervo. Con tareas fáciles, hasta que empezaron a complicarse y estaba en la cúspide de la más difícil, hermanos. 850 hombres que estaban listos para matarlo y que no contestara. Y en eso cayó fuego del cielo, hermanos. Si tú quieres que Dios obre en tu vida de una manera grande y poderosa, porque este libro, hermano, no tiene fecha de caducidad. Lo que Dios ha hecho en el pasado lo puede seguir haciendo y Dios sigue contestando oraciones, hermanos. Pero no esperes que Dios te conteste si no tienes la suficiente fe y obediencia para obedecer cuando Dios te dice: quiero que vayas a aquel arroyo, quiero que vayas y le hables a aquel hombre, quiero que me pongas a mí primero antes que a tu hijo. 4 cosas del capítulo 17 que lo prepararon para el capítulo 18. Todos queremos que Dios nos conteste con fuego, vamos, pero muy pocos están dispuestos a hacer las cosas chiquitas. Y simple y sencillamente no funciona. ¿Quieres fuego? Trabaja. Sé fiel en lo poco y Dios te recompensará con lo mucho, hermanos, un día. Versículo 39, hermanos, me encanta. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías le comprobó a una nación que Jehová es el único Dios, hermanos.
Y es tiempo de que Dios levante a algunos Elías y que tú le compruebes a tus familiares que tal vez están metidos en una religión pero no tienen a Cristo, que les muestres que tu Dios es el Dios, hermano. Pero a veces pasas por un problema y estás de quejón. Debo 300 en Electra. Dios te amarre la lengua, hermano. Y quejándote, hermano. Me hicieron una cara en la iglesia. No, ni siquiera tú crees que Jehová es Dios. ¿Cuándo se lo vas a enseñar a tu familia, hermanos? No me saludaron, ¿no? No es que no te saludes, es que tú vives en pecado. Te lo voy a repetir, es que tú vives en pecado, estás mal con Dios. Y agarras cualquier salida pronta. Échale la culpa a quien quieras y sé como Adán echándole la culpa a Eva. Tú eres quien está mal con Dios. No te quejes, hermano. Pero pastor, si supiera, todos en este lugar pasamos por dificultades. Todos. Simplemente hay gente que se queja y hay gente que se lo lleva a Dios. ¿De qué te sirve quejarte, hermano? ¿Quieres causar lástima? Lejos sea de mí, hermanos, el día que yo ande pasando lástima con... No. Dios, ayúdame. No quiero que en este lugar nadie se dé cuenta de una sola necesidad que yo tenga. Ni una. Ni una. No porque no las tenga, porque tengo un Dios. ¿Cuál es el testimonio en tu casa? No, tal vez no le vas a comprobar a una nación como Elías. Y Dios levante a algunos, hermanos, que pueda aún comprobarle a una ciudad que Jehová es el Dios. Pero comenzando a tu familia, hermanos. Que tu familia sepa. No estoy de acuerdo con... Y ponle tu nombre. Es medio raro. Siempre trae la Biblia en la mano. Se corta el pelo como un hombre. Ahí de pilón, hermano. Esos hombres aquí con una colita, hermano, que parece una bolsa de basura. ¿Qué es eso, hermano? Unos crean que es envidia porque no tengo pelo, ¿verdad, hermano? Envidio más la cola de un perro, yo creo, hermano. ¿Qué tiene que ver? Nada tiene que ver, hermano. Pero ya estoy entrado. Ya hasta se me acabó el tiempo desde hace 15 minutos, hermano. Si Jehová es Dios, síguele. Si no es, cierra tu Biblia, hermano. Cerremos la iglesia. No le cantes, hermano. Si no es Dios, ¿para qué le sirves? Pero si es Él, consagra toda tu vida a Él, hermano. Elías le comprobó a una nación que Jehová era el Dios. Tiempo de comprobarle a este mundo que Jehová es el Dios, hermanos. Algo más con que, bueno, pues tengo un día más de vida. También el ateo está vivo, hermano, pero muéstrale a tus familiares y amigos que hay un Dios en el cielo, hermanos. Dios nos ayude, impacte esta generación con el Evangelio. Y la conclusión, hermanos, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová no es Dios, hermano, no importa cómo vestimos, no importa cómo hablamos, hermano, no abras la Biblia. Si no es Dios. Pero si Jehová sí es Dios, más nos vale que abramos este libro. Más nos vale que honremos a Dios en toda nuestra manera de vivir. Si Jehová es Dios, yo voy a seguir evangelizando cada sábado, hermanos. Gente venga o no venga, no importa, hermanos. Jehová es Dios. Servirle. No es lo popular. Si lo juzgáramos por la popularidad, 850 estaban con Baal y Acera. Y con Jesús había uno. Pero ese uno estaba bien parado, hermanos. Párate por Dios, hermano. Y si Jehová es Dios, síguelo. Si Jehová es Dios, conságrate. Si Jehová es Dios, no solo lo visites el domingo, sírvele cada día, hermanos. Y te tengo una noticia: Jehová sí es Dios. Este Dios, el Dios que se predica cada domingo y cada miércoles detrás de este púlpito, es el único Dios verdadero.
Está diciendo que todo lo demás es mentira. Exactamente lo que dije. Todo lo demás es una falacia. Solo este libro, hermanos, y nuestro Dios. Y si Él es y lo crees, síguelo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El piano comienza a tocar, hermano. Tienes que hablar con Dios, hermano. ¿Por qué no doblas ahí tu rodilla? ¿Por qué no hablas con Dios? ¿Por qué no le das gracias, hermano? Primeramente, que Jehová sí es Dios. Jehová sí es Dios. Esta noche podríamos estar inclinados ante un cuadro. Gloria a Dios que no tenemos que hacerlo. Esta noche podríamos estar hincados ante una calcomanía con un rezo. Gloria a Dios que no tenemos que hacerlo. Esta noche podríamos estar hincados ante una persona. Gloria a Dios que no tenemos que hacerlo. Si Jehová es Dios, síguelo, mi hermano. Si tú no crees que Jehová es Dios, hermano, ¿para qué cargas una Biblia? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué oras si no es? Pero sí es. Aquel Dios que hace años contestó con fuego, sigue siendo nuestro Dios. Y Elías les predicó aquel día: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Acá probablemente quería a Dios y quería a Baal. Le dijo no. Si es Baal, vete con Baal. Si es Jehová, sirve a Jehová. ¿Qué no le dice, Señor, perdona mi falta de fe, hermanos? A veces nos quejamos, hermano, a veces nuestra fe mengua tan rápido, un problema rápido y andamos de mal genio, hermano, cuando no hemos aprendido a orar y dejar todas nuestras cargas en las manos de Dios. ¿Por qué no orar y decirle: Padre, ayúdame a nunca claudicar entre dos pensamientos, sino serte fiel a ti siempre? Ayúdame a comprobarle a mi familia que tú eres fiel. Ayúdame a comprobarle a mis amigos que tú eres fiel. Hermano, sé fiel hasta la muerte, porque Jehová sí es Dios. No me cabe duda si Jehová es o no es Dios. Él es Dios. La pregunta es si tú y yo le seguiremos hasta el final. Jehová sí es Dios. Por eso mi Biblia dice: no te canses pues de hacer el bien. Recuerda que estás sirviendo a Dios, mi hermano. Y quien te recompensará será Dios también. Los ojos cerrados, nadie está viendo. Última pregunta. Tal vez alguien viene esta noche y tú amas a Dios con todo tu corazón. Pero si murieras esta noche no estarías 100% seguro de ir al cielo. Te tengo buenas noticias: Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Alguien que diga: yo quisiera tener la seguridad de ir al cielo el día de mi muerte. No te salgas de este lugar sin Cristo. Si Jehová es Dios, síguele. Y hermano, si hay alguien aquí que dice: yo quiero que Dios me use como Elías, yo quiero que Dios me conteste con fuego, nunca tendremos un capítulo 18 sin antes tener un capítulo 17. No quieras que Dios te bendiga en cosas grandes si no le obedeces en cosas pequeñas. Y tú dices: no, cuando venga lo grande lo voy a hacer. No, nunca Dios te lo dará. Hasta que aprendas a ser fiel en lo poquito. Eso poquito un día va a crecer muy grande. Y Dios te recompensará con lo mucho. Si Jehová es Dios, sigámosle, hermanos. Si Jehová es Dios, sigámosle cantando. Si Jehová es Dios, sigámosle hablando a otros que Él es el único camino. Si Jehová es Dios, vivamos de una manera recta. Si Jehová es Dios, Jehová sí es Dios, hermanos. Padre, gracias.